Buenos días, Alejandra. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, pues a ella le hemos pedido que nos hable otra vez de normas. Empezamos ayer con normas, ¿os acordáis? Que esto, bueno, pues hay que volver un poco a las normas y a las diferentes normas también con nuestros colegas de otras, que bueno, muchos de nosotros también estamos en bibliotecas y demás, en nuestros ámbitos de actuación. Entonces, bueno, pues ella nos va a hablar de posibilidades de colaboración entre las distintas normas y cómo podemos compatibilizarlas. Muchísimas gracias por el esfuerzo de conectarse a deshoras y nada, pues tiene la palabra. Si desea compartir algo, pues le da a compartir pantalla y confiamos en que se comparta. Muchas gracias. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que esta presentación sea provechosa para todos. Voy a intentar compartir la pantalla. Para esta exposición he preparado un breve recuento de los esfuerzos de cooperación que se han llevado a cabo en el desarrollo de estándares. Eh, y digamos, lo entrelazaré aterrizando en la aplicación de esos estándares y trataré de responder a la pregunta presente en el título de manera pragmática a partir de la experiencia plausible en el ámbito de las bibliotecas nacionales y patrimoniales, que es donde yo me desenvuelvo. Los esfuerzos de cooperación en el desarrollo de estándares para la descripción del patrimonio archivístico diseminado en archivos y bibliotecas se remonta ya a varias décadas, aunque con resultados de lenta aparición, pues como señala François Lerech, las bibliotecas y los archivos han sido durante mucho tiempo dos mundos que viven uno al lado del otro, sin diálogo y verdadera cooperación. Pese a ello, en años recientes se vislumbra con más claridad una coordinación en este terreno. Como es sabido, en la evolución de los estándares, las bibliotecas han ido en primera línea, ya que desde época temprana han necesitado homologar la catalogación y el intercambio de información estructurada de sus recursos, que ciertamente se prestan para ello, al tratarse de producciones en serie de libros, revistas, periódicos, discos sonoros, videos, mapas y, en fin, toda clase de recursos publicados. De modo que en distintas épocas ha sido posible contar con un conjunto común de principios internacionales para orientar el desarrollo de los diferentes códigos de catalogación bibliográfica. Desde los principios de París de 1961, que básicamente se limitaban a la elección y forma de los encabezamientos de entrada en el catálogo, hasta su actualización en los principios internacionales de catalogación, propuestos en 2009 por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA por sus siglas en inglés, los cuales, además de la elección y forma de puntos de acceso, se extienden a todos los aspectos de los datos bibliográficos y de autoridad utilizados en los actuales catálogos en línea, poniendo especial énfasis en las pautas que deben contemplar los códigos de catalogación, así como en las capacidades de búsqueda y recuperación, toda vez que el primero de los principios establecidos y el fundamental es atender los intereses del usuario. Cabe mencionar que la Declaración de Principios de la IFLA no fue pensada únicamente para bibliotecas, sino también para archivos, museos y otras comunidades del patrimonio documental. En su quinta sección, dedicada a los principios, a la descripción bibliográfica, establece que los datos descriptivos deberán basarse en una norma acordada internacionalmente y mediante una nota al pie de página aclara que para la comunidad bibliotecaria la norma específica será la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada, ISBD por sus siglas en inglés. Cabe aclarar que las ISBD se venían desarrollando desde 1971 para la descripción bibliográfica de todo tipo de recursos publicados en cualquier tipo de catálogo, ya sea manual o automatizado. Es decir, para publicaciones monográficas, publicaciones seriadas, materiales cartográficos, música impresa,
etcétera, que en un principio se elaboraron por separado en diferentes años y ulteriormente se integrarían en la edición consolidada de 2011. Por lo que respecta a los archivos, es verdad que los principios fundamentales de la archivística, el principio de procedencia y el principio de orden original, se enunciaron y desarrollaron desde la segunda mitad del siglo XIX, guiando desde entonces la práctica y garantizando en mayor o menor medida el respeto al origen o procedencia de los fondos, así como a su estructura interna. Sin embargo, la misma naturaleza de los recursos archivísticos, en su carácter inédito y único, a la vez que complejo y diverso, dificultó hasta hace muy poco tiempo el desarrollo de los estándares necesarios para su tratamiento estructurado y más o menos uniforme. De hecho, como advierte Lerech, solo con la llegada de Internet comenzó el movimiento hacia la normalización de la descripción archivística, pues en el caso de los archivos no fue la necesidad de compartir las descripciones entre archivos lo que impulsó la estandarización, sino la necesidad de dar coherencia a los instrumentos de descripción para facilitar la publicación en la web y el acceso a los amplios conjuntos de documentos que se producen de manera orgánica y se organizan y clasifican según su lógica de producción, lo que implica una descripción jerarquizada que sitúa cada documento en su contexto. Como respuesta a esta necesidad, en el Congreso Internacional de Archivos de 1992, organizado en Montreal, se aprobó la Declaración de Principios relativos a la descripción de documentos de archivo, pues establece que las normas de descripción archivística deben garantizar la creación explícita de descripciones uniformes y pertinentes, así como favorecer la integración de las descripciones de varios archivos en un sistema unificado de información, entre otros aspectos. Lo anterior derivó en la creación de la Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAG, por sus siglas en inglés, publicada por el Consejo Internacional de Archivos en 1994 y actualizada en una segunda edición de 1999. La ISAG constituyó un primer paso hacia la homogeneidad en la descripción de archivos y abrió la posibilidad del intercambio de información a nivel internacional mediante un código común. No obstante, como el propio documento lo indica, la norma constituye una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas, es decir, que debe utilizarse junto con las normas nacionales, si es que existen, o bien precisamente con base para el desarrollo de normas nacionales, regionales o locales. Este último aspecto resulta de gran relevancia porque es precisamente en la construcción de las diversas normas a partir de ISAG que se propició el diálogo entre los archivos y las bibliotecas un poco más activamente. En el contexto americano, por ejemplo, la adopción estadounidense, la adaptación estadounidense de la ISAG dio origen a la norma Describing Archives, a Content Standard, o DAX, publicada en 2004 por la Sociedad Americana de Archivistas. Y en opinión de Alejandro Delgado, es quizás la norma de contenido más exhaustiva con la que contamos en la actualidad, principalmente debido a su voluntad reconciliadora. La importancia de DAX también radica en la influencia que ciertamente tuvo en el nuevo Código Internacional de Catalogación Bibliográfica. Esto es la Resource Description and Access, en español, Recursos, Descripción y Acceso, o sea, RDA. Como es sabido, RDA apareció en 2010 con la intención de abarcar todo tipo de materiales y propiciar la colaboración en un contexto amplio. Por lo que en su diseño se tomaron en consideración normas de metadatos utilizadas en otras comunidades, como archivos, museos, editores y web semántica. En el caso particular de los archivos, durante el desarrollo de RDA, las asociaciones de archivistas aportaron comentarios y sugerencias que incidieron en la conformación de las reglas.
Más específicamente, RDA incluyó pautas para la descripción de archivos y colecciones especiales, y las instrucciones correspondientes se basaron inicialmente en DAX. Esta adaptación e inclusión representó ciertamente un gran progreso, pues cabe recordar que el antecedente inmediato de RDA, es decir, las reglas de catalogación angloamericanas, segunda edición, vigentes hasta 2004, destinaban apenas un escueto capítulo para la catalogación de manuscritos, a los que caracterizaban además como no archivísticos, quedando a deber muchísimo a la catalogación del manuscrito moderno y a toda clase de recursos de archivo. Por su parte, en su proceso de actualización, DAX también se retroalimentó de RDA. Adoptó, por ejemplo, la eliminación de abreviaturas en el registro de la información, la eliminación de corchetes para títulos asignados y, en general, un fortalecimiento de las reglas de transcripción. Esta permeabilidad ha hecho que RDA y DAX sean bastante compatibles. Ambos son estándares de contenido de salida neutral con prácticamente la misma estructura. Sus pautas para la identificación y descripción de creadores están basadas en modelos conceptuales relacionados, y ambas ponen especial énfasis en facilitar las cosas para el usuario final. Al igual que RDA, DAX representa una primera parte descriptiva. En ella se incluyen reglas para garantizar la creación de descripciones coherentes, apropiadas y autoexplicativas de material de archivo y manuscritos en todos los niveles de descripción, independientemente de la forma o el medio, las cuales también se pueden aplicar en la descripción de colecciones ensambladas intencionalmente y de ítems separados. La segunda parte es para la descripción de creadores y enfatiza la importancia del contexto en la descripción de los recursos de archivo. Finalmente, la tercera parte está destinada a la formulación de autoridades de nombres de personas, familias o entidades corporativas asociadas con los materiales de archivo. Entre los alcances puntuales de los esfuerzos de cooperación, podría mencionar algunos que se refieren con los estándares de contenido y con los estándares de salida. En cuanto a los estándares de contenido, una consecuencia favorable de esa primera etapa de cooperación en el desarrollo de estándares se percibe especialmente en las bibliotecas nacionales y patrimoniales, que ahora cuentan con mejores herramientas para la descripción del patrimonio archivístico que han adquirido a lo largo del tiempo. Se trata de valiosos conjuntos documentales procedentes de instituciones, familias y personas destacadas en las diversas esferas de la vida social, cultural, artística y política, que han llegado a las bibliotecas a través de compras o donaciones principalmente, y están presentes en una gran variedad de manifestaciones como cartas, diarios, manuscritos, fotografías, tarjetas postales, recortes de prensa, registros sonoros, fílmicos y en video, objetos personales, programas de mano, documentación oficial y artefactos que exigen de técnicas y conocimientos especializados para su análisis, clasificación, contextualización y descripción. Por supuesto, ese universo archivístico entraña un enorme desafío para las bibliotecas por las dificultades mismas que presentan los fondos, el desconocimiento de las metodologías de identificación, clasificación y organización, la escasez de recursos humanos y técnicos, entre otros factores que explican el exiguo control físico e intelectual que tradicionalmente han tenido este tipo de recursos dentro de las bibliotecas, dificultando su identificación, recuperación y consulta. Frente a esa problemática, la descripción jerárquica permeada en RDA a través de DAX ha facilitado el tratamiento integral de los fondos, aplicando los fundamentos de la catalogación multinivel establecidos en ISAT-G, mediante una descripción general y sumaria del fondo, así como de las partes que lo componen, secciones, series, expedientes, documentos simples, etc. En la práctica, esto se puede reflejar en la implementación de RDA como regla de contenido básico
en combinación con DAX como guía de interpretación suplementaria para descripciones archivísticas, ya que esta última proporciona orientación adicional y basta para la formulación del contenido. Por ejemplo, en estas tablas relativas solo a 2 elementos, como ejemplo, que son títulos asignados e identificación y registro de los creadores, pues vemos poco el mapa entre uno y otro estándar. Y con este otro ejemplo, podemos a simple vista ver cómo RDA, al ser un código general, presenta límites al momento de interpretar las recomendaciones y registrar la información para la descripción de recursos de archivo, porque a esto se limita las instrucciones realmente. En tanto que DAX, al ser un código específico, pues abunda y desglosa más detalladamente, lo cual se agradece en la práctica, pues permite avanzar con mayor control y uniformidad en la creación de los títulos asignados, así como en la identificación y el registro de los creadores, ¿no? Que son solo 2 elementos de ejemplo. Bueno, ya no nos detenemos mucho en esto, solo quería mostrar de qué manera DAX nos puede orientar muchísimo en el registro de la información para el contenido de cada campo. Bueno, en cuanto a los estándares de salida. Bien, cabe mencionar que si bien el formato MARC nació con una orientación básicamente bibliográfica, la creciente necesidad de informatizar los depósitos de archivo llevó en 1983 a un intento de adaptación en el llamado USMARC para archivos y manuscritos, conocido como MARC AMC, bajo los auspicios también de la Sociedad Americana de Archivistas. Sin embargo, dicho MARC alterno no prosperó y ganó terreno la integración en el MARC bibliográfico, por lo que actualmente la descripción archivista se encuentra integrada en el MARC 21, que con una orientación más abierta y flexible ahora también soporta descripciones de recursos archivísticos, museográficos y de otros materiales especiales. Sin embargo, hay que mencionar que pese a que MARC se ha adaptado para ofrecer campos más adecuados para la información archivística, esta adaptación se adecua bien a la descripción general y sumaria del fondo como un todo, pero se vuelve muy problemática conforme se desciende en la jerarquía documental, por lo que resulta compleja y poco económica la descripción a nivel inventario, es decir, de las unidades documentales simples dentro de los expedientes, y se dificulta el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, se plantea la necesidad de desarrollar bases de datos específicas para recursos de archivo que convivan operativamente con las bases de datos bibliográficas. En ese sentido, uno de los formatos de salida más extendidos es el Encoded Archival Description, o EAD, que es un esquema de metadatos del lenguaje de marcado mantenido por la Sociedad Americana de Archivistas desde 1999 en colaboración con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, para normalizar la creación, codificación e intercambio de instrumentos de descripción, es decir, guías, índices, inventarios, etc. Recordemos que tales instrumentos han servido tradicionalmente como herramientas de trabajo y control tanto para la gestión interna de las agrupaciones documentales como para difundir el contenido de dichas agrupaciones y atender las necesidades de información de los usuarios. Lo que aporta EAD en todo caso es una estructuración estandarizada para la creación y publicación electrónica de dichos instrumentos, facilitando su uso y consulta a través de la web,
además de que ofrece los elementos necesarios para la conformación de bases de datos archivísticas con fundamentos y detalles estructurales arraigados en los principios, la tradición y la teoría archivísticos, pero adecuados a las nuevas necesidades de información. A diferencia de los instrumentos de descripción tradicionales, que se elaboran de acuerdo con las prácticas locales y por eso varían respecto a los elementos registrados y las formas de registro, con EAD la información se estandariza gracias al lenguaje XML, que hace posible que tanto los usuarios como las máquinas puedan acceder a la información bajo las mismas condiciones, relaciones, elementos y estructuras. Desde luego, EAD permite incorporar armónicamente las pautas de ISAT-G, RDA y DAX en la descripción de las diferentes agrupaciones documentales relacionadas por su procedencia, sin importar su nivel lógico, jerárquico, ni su ubicación física. Muchas bibliotecas tienen ya un largo tiempo en la aplicación de EAD para la gestión de recursos de archivo. Otras, como es el caso de la Biblioteca Nacional de México, estamos en ese camino. Pues es una liga, un artículo donde doy los avances, digamos, del proceso que llevamos para la implementación de EAD en la normalización de archivos de la Biblioteca Nacional, para lo que hemos tenido que elaborar inicialmente algunas herramientas para orientar tanto el diseño estructural como la implementación técnica. El punto de partida ha sido establecer los términos y el marco común que permita dialogar a los bibliotecarios, archivistas y programadores de sistemas que colaborarían en el desarrollo de EAD. Para la elaboración de dichas herramientas se recurrió a la consulta de fuentes, estudio de casos de implementación específicos y revisión exhaustiva del protocolo EAD 3, así como de los estándares relacionados. Como resultado de esa primera etapa, se elaboraron dos productos, una estructura de la información y una tabla de equivalencias EAD3 MAR 21 bibliográfico con pautas de aplicación. Esto es la estructura de información, está basada en las áreas básicas de EAD. Y esto es un ejemplo de, bueno, una parte nada más de la tabla de equivalencias entre EAD3 y MAR 21 bibliográfico, donde se establece el alcance de cada área y qué elementos componen cada una de ellas. Bien, hasta aquí hemos revisado una primera etapa de estandarización y lo expuesto hasta ahora muestra que la colaboración entre bibliotecas y archivos para la descripción es posible y de hecho se da en la práctica, especialmente en el ámbito de las bibliotecas nacionales y patrimoniales que resguardan archivos. Para abordar la relación entre RDA y el Records in Context, a Conceptual Model for Archival Description, conocido como RIC-CM o simplemente como RIC, tenemos que adentrarnos en lo que considero una etapa, una segunda etapa de estandarización que está en proceso de consolidarse, pero que es mucho más profunda y ambiciosa al estar en consonancia con los avances tecnológicos, las actuales necesidades de los usuarios y las nuevas formas de acceder a la información. En la relación entre RDA y RIC no es directa, sino tangencial. En el entendido que RDA es un estándar de contenido, como ya vimos, del universo bibliográfico. Y RIC es hoy por hoy una propuesta de modelo conceptual de alto nivel para la información archivística. En ese sentido, RIC pertenece a un nivel de abstracción más alto que RDA y está en equivalencia con los modelos de entidad-relación desarrollados
en las comunidades de bibliotecas y museos que nuevamente han ido a la cabeza. Nos referimos específicamente al Library Reference Model, LRM, que es el modelo consolidado para datos bibliográficos desarrollado por la IFLA y aprobado en su versión final en 2017, así como el modelo para la información de patrimonio museográfico, el Conceptual Reference Model, conocido como CIDOC-CRM, desarrollado por el Consejo Internacional de Museos desde 2006 y consolidado en 2015. Por su parte, el ICA publicó en 2016 el primer borrador del RIC-CM, que es el modelo conceptual abstracto en sí. En 2019 publicó una segunda versión, aún incompleta, pero acompañada de el Records in Context Ontology, la cual constituye la segunda parte del estándar y corresponde a un vocabulario consensuado de entidades, atributos y relaciones del universo archivístico. En 2021 se publicó una segunda versión de la ontología, así como la versión completa del RIC-CM, que reemplaza la versión de 2019, aunque sigue estando en proceso de revisión y discusión por parte de la comunidad archivística internacional, sin que hasta el momento se cuente con el estándar definitivo. Pero bueno, a ver, ¿cómo surgen todos estos modelos y cuál es su importancia y qué relación tienen con RDA? El antecedente común y más lejano de este tipo de modelos son los requisitos funcionales de los registros bibliográficos, el FRBR, por sus siglas en inglés, desarrollado por la IFLA en 1998 y recuperado como el sustento teórico que daría lugar más tarde a las RDA. En ese inter, los FRBR se complementaron con los requisitos funcionales de datos de autoridad, así como los requisitos funcionales de datos de autoridad de materia. Los tres modelos fueron elaborados de manera independiente durante muchos años por diferentes grupos de trabajo, por lo que inevitablemente surgieron inconsistencias en su implementación. De modo que LRM es el resultado de la integración lógica y coherente de los tres modelos, abarcando y conceptualizando todo el universo bibliográfico. Es decir, datos bibliográficos, datos de autoridad, de ítem, de recursos continuados y seriadas, etcétera, así como todas las funciones del usuario. Paralelamente al desarrollo de LRM, se desenvolvió un trabajo conjunto entre la IFLA y el Comité Internacional para la Documentación, el CIDOC del Consejo Internacional de Museos, tomando como base el FRBR, pero orientado a objetos. Por lo que respecta a los archivos, la colaboración no ha sido tan estrecha. Sin embargo, el grupo de expertos en descripción archivística del Consejo Internacional de Archivos también inició el desarrollo de RIC-CM partiendo del FRBR y tomando en cuenta las orientaciones en que se fue perfilando el modelo conceptual de los museos. Por lo demás, el desarrollo de RIC parte del mismo espíritu de armonización, cuyo punto de partida específico es ISAT-G y las normas ICA relacionadas. Recordemos que ISAT-G se diseñó para representar e interrelacionar los diferentes subtipos de documentos y su naturaleza, dejando fuera aquellos aspectos que intervienen en la producción, gestión y conservación de los documentos. De ahí el desarrollo complementario de otros estándares ICA, como la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias, ISAAR-CPF por sus siglas en inglés, publicada en 2004 en su segunda edición, así como la norma internacional para descripciones de funciones, la ISDF, también por sus siglas en inglés, publicada en 2007, y la norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo, la ISDH, por sus siglas en inglés, publicada en 2008.
Obviamente las 4 normas fueron elaboradas de manera independiente por diferentes grupos de trabajo, por lo que llegó el punto de repensar sus diversos principios e integrarlos en un solo modelo conceptual. Similar a lo que ocurrió con LRM, RIC tiene el propósito de conciliar e integrar los 4 estándares preexistentes en un modelo coherente y consistente que incluya a todas las entidades del universo archivístico, tomando de ISAG las entidades relacionadas con los documentos, de ISAR, CPF e ISDIA las entidades relacionadas con los agentes, y de ISDF las entidades relacionadas con las funciones y actividades. Desde luego, la importancia de un modelo conceptual para la descripción archivística salta a la vista, pues, como advierte Julián Moyano, cito, por primera vez se ofrece la información descriptiva referente a las entidades de los archivos de una manera lógica, estructurada, relacionada y, lo que es más importante, interrelacionada. Eventualmente, eso haría posible que cualquier dato descriptivo de cualquier entidad archivística ofrecida por los diferentes sistemas tenga cabida en una misma estructura de datos, aportando un marco semántico común para aglutinar el universo archivístico disperso en archivos, bibliotecas y museos. Para visualizar todo esto, en la siguiente tabla se muestran las entidades propuestas por RIC que aportarían el marco semántico común para el establecimiento y definición de todas las relaciones y asociaciones entre los diferentes componentes de la información archivística, documentos, agentes, funciones, lugares, periodos de tiempo, etc. Esto facilitaría la consulta y el acceso a la información de archivos, además de propiciar un lenguaje común entre los responsables de los archivos y los implementadores de sistemas de información, favoreciendo las buenas prácticas en la implementación de desarrollos ad hoc para archivos y colecciones especiales. Como se aprecia en esta tabla, las entidades están estructuradas jerárquicamente en 4 niveles de superclases y subclases. La entidad cosa es la entidad de nivel superior en la jerarquía. Todas las otras entidades del modelo son directa o indirectamente subclases de cosa y esta entidad constituye el equivalente exacto a la entidad res en LRM, ya que permite establecer la relación general de alto nivel para la que cualquier entidad puede relacionarse con cualquier entidad dentro del modelo. En el modelo también se determinan cuáles son las entidades que van a estar representadas e interrelacionadas en los sistemas de información archivísticos y son las que aparecen marcadas en negrito. En un peldaño más arriba de estandarización y en su proceso de consolidación, lo ideal será que se dé la armonización entre RIC y LRM. En esta tabla podemos hacer una revisión comparativa entre las entidades LRM y las entidades RIC. Hemos obviado las entidades de nivel superior, res y cosa, cuya equivalencia ya señalamos anteriormente. Como vemos en RIC, se dejan fuera las entidades obra, expresión, manifestación e ítem que presentes en el LRM, mientras que se omiten otras entidades que sí contempla RIC, como son recurso documental o instancia. En esencia, esto tampoco representa un conflicto. En realidad, los modelos conceptuales tienen como premisa fundamental facilitar la interoperabilidad entre registros de información, de bibliotecas, archivos y museos y de cualquier otro sistema de información. En ese sentido, ninguno de los 3 modelos está concebido como sistemas aislados, sino para permitir en un futuro su armonización. Cada vez se habla más de un metamodelo de datos respaldado por ontologías que hagan posible que cualquier dato descriptivo de cualquier entidad del patrimonio cultural y documental de bibliotecas, archivos y museos
tenga cabida en una misma estructura de datos. Y realmente la evolución de los modelos conceptuales ha sido un proceso largo y aunque en las tres comunidades de bibliotecas, archivos y museos existe la voluntad de armonizar LRM-RIC y CIDOC-CRM, dicha armonización tampoco será fácil ni inmediata. Sin embargo, de lograrse, se contará con una metaestructura abstracta que permita organizar la información descriptiva de tal modo que se garantice por décadas la estabilidad sintáctica en la lectura e interpretación tanto de usuarios humanos como de agentes de software de una forma mucho más articulada. Dicha dimensión semántica consensuada facilitaría las tareas de localización, intercambio, integración, recuperación y reutilización de la información relacionada con toda clase de recursos del patrimonio documental y cultural en entornos de datos abiertos y vinculados. Aunque, insisto, esto aún es una aspiración, porque por un lado falta que RIC se termine de consolidar y por otro lado, pese a que el LRM ya es un modelo consolidado, el desarrollo de bases bibliográficas relacionadas, que es lo que permitiría establecer toda esta interoperabilidad, está aún en estado de experimentación. Mientras tanto, se puede y se debe seguir incidiendo en la adecuada organización y descripción de los recursos documentales. Es decir, el soporte para el escenario que se vislumbra seguirá estando en la conformación de bases de datos estructuradas consistentemente, con control de calidad en los metadatos y bajo estándares de acceso adecuados al tipo de información y a la especificidad de los recursos. Como hemos visto, es posible la cooperación entre archivos y bibliotecas en entornos muy puntuales, pero esa cooperación surge de la necesidad, es decir, son los recursos documentales y las demandas específicas de los usuarios los que mueven la apertura hacia otros saberes, otras competencias, metodologías y estándares. En ese sentido, el gran desafío es superar los propios esquemas mentales. Saber que la interdisciplina es posible e indispensable, que bibliotecólogos, archivistas o gestores de documentos pueden y deben empaparse en el conocimiento de los estándares que les permitan describir adecuadamente los recursos que tienen bajo su custodia, sin importar a qué disciplina corresponda. Asimismo, es pertinente la implicación directa en la planeación y diseño de los sistemas de archivo, siempre que constituyan una solución para las demandas de los usuarios y para los desafíos que impone la gestión documental. Perdón, me pasé un poquito. Finalmente, existe la convicción de que la normalización constituye un antídoto para el desperdicio de conocimiento y de recursos humanos y materiales. Estandarizar incide directamente en la difusión y acceso a los recursos, en una mayor interacción de los usuarios con los archivos y bibliotecas, una mayor eficiencia en la gestión documental, mejor planeación y fundamentación en la preservación digital, un valor agregado para las descripciones y, en suma, para la mayor valoración de los documentos de archivo. Sin duda se trata de una tarea de reflexión e imaginación pendiente para posicionar al patrimonio archivístico de bibliotecas, museos y archivos en la dinámica de la publicación activa en la web, los datos enlazados, las herramientas conjuntas de búsqueda y recuperación, así como la interoperabilidad basada en modelos conceptuales. Pues sería todo por cuanto a la ponencia, y no sé si haya alguna pregunta, alguna sugerencia o aportación que se quiera presentar. Bueno, muchas gracias por el resumen estupendo que nos ha
nos ha hecho de toda la visión panorámica de la normalización y de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Evidentemente hay mucho trabajo por hacer y es verdad que muchas veces es la necesidad la que obliga a compartir y a colaborar. En este momento disponemos de unos minutos y tanto desde los participantes virtuales como de aquí en la sala pueden hacer preguntas tanto a Luis Miguel, si ha quedado alguna pendiente, como a Alejandra. Es vuestro turno. De todas maneras, a mí, bueno, para romper el hielo, que es un poco lo que esto sí me gustaría saber si, bueno, saber o si a la hora de describir autoridades, a la hora de describir estas entidades que aparecen en todos los modelos conceptuales e incluso, pues bueno, lo que nos ha comentado antes Luis Miguel en pares y demás, qué posibilidades habría un poco de colaboración. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, tenemos que describir todos la entidad catedral, la entidad tal, o esto, o podemos dividirnos el trabajo de alguna manera. O cuando digo, no sé si tenemos una biblioteca, bueno, estas cosas. ¿Cómo se podría hacer pautas para colaborar? Es más un desideratum que cualquiera de los dos pueden responder. Gracias. Bueno, yo en mi caso concreto te puedo decir que para el tema de las instituciones eclesiásticas aragonesas he estado en contacto con el Archivo Histórico Provincial de Huesca, con Juan José Generelo, porque en Aragón tienen un grupo ya consolidado de instituciones aragonesas y nuestros títulos yo creo que se adaptan a los que utilizan ellos también en sus archivos. Y eso sería deseable hacerlo a todo a nivel peninsular, claro. Uh-huh. Y otro tema, aprovecho, que se me ha dejado en el tintero antes que le habías propuesto de colaboración. Sería altamente necesario y urgente hacer una gran base de datos, al igual que les comentaba que en mi ficha de fondo pongo en otras unidades relacionadas por procedencia, originales o copias, donde existen documentos de esa institución, que creáramos una base conjunta entre archivos del Estado, en este caso Archivo Histórico Nacional más que nada porque es centralizador, porque es el que más fondos tiene, y los archivos eclesiásticos, para crear una gran base de datos y saber de una determinada institución eclesiástica dónde se conservan todos los fondos a nivel general, y luego se podría ir ya especificando. Pero eso sería altamente importantísimo y urgente desde mi punto de vista. Y yo estoy abierto a cualquier archivero eclesiástico que se ponga en contacto conmigo y me pueda facilitar información de los cuales vean ellos que tenemos nosotros fondos en el Archivo Histórico Nacional, y yo lo añado la información que ellos me den en nuestra ficha de fondo. Bueno, yo quisiera añadir en relación con la pregunta o la observación del desarrollo de autoridades, por ejemplo, que es una tarea, una actividad que también me ha tocado desarrollar de autoridades bibliográficas, y que entiendo el esfuerzo tan grande que es hacer autoridades, que es una tarea muy cara, digamos, para las bibliotecas o para los archivos. Y sí, definitivamente la idea es poder construir todas estas autoridades, construirlas con base a la armonización de estas entidades, de los modelos conceptuales, para que no estemos repitiendo unos y otros las mismas instituciones, los mismos agentes, que se pueda registrar, obviamente la idea, o a eso se avanza, que se pueda registrar cada entidad con un número de identificación puntual para que todos podamos manejarlo. Que se consolide por su parte cada entidad y pueda ser de uso común. Lo vemos en el caso particular de las bibliotecas que trabajamos con archivos. Está la sección de autoridades de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, creando sus autoridades para
para todo lo que son recursos publicados. Y no hay suficiente recurso humano para hacer aparte todas las autoridades relacionadas con archivos, que implica otro tipo de investigación y tener otro tipo de conocimientos. Entonces, pues lo que vamos a tener y lo que vamos a hacer es ahora sí que tomar las autoridades que están desarrollándose en el ámbito de los archivos y validarlas para nuestra propia base de datos. No hay otra que la cooperación. No hay otro camino más que cooperar. Muchas gracias. Hay una pregunta de aquí de la sala de Isidoro y alguna otra consideración en el chat. Bueno, soy Isidoro de Zaragoza. Me has respondido un poquito Luis Miguel antes. Has hablado de esas colecciones de documentos manuscritos juntos que están encuadernados. Yo estoy haciendo ahora el traslado del archivo del aseo y de la biblioteca y del de música al archivo nuevo. Soy archivero y bibliotecario. El fondo de alegaciones, me encuentro la mitad de ese fondo catalogado dentro del archivo y la otra mitad catalogado dentro de la biblioteca. Para vosotros que tenéis más experiencia con estas cosas, ¿cuál sería el lugar definitivo donde esa documentación debería estar posicionada? ¿En el archivo o en la biblioteca? ¿O dejarlo como está? Esto es una casa locos. Vamos a ver, si tienes la posibilidad de unificarlo, yo lo unificaría, evidentemente. ¿Cuál es el mejor lugar? La naturaleza de la documentación nos tiene que dar la respuesta, si es documentación de naturaleza archivística o bibliográfica. Ahora que sacas ese tema, en la Biblioteca Nacional, en la sección de manuscritos, hay documentos que tendrían que estar en la sección de cleros, que además se da la casualidad de que hay libros en los cuales nosotros tenemos un tomo y ellos otro. No me digas por qué circunstancia, porque eso estoy detrás de ello, porque eso se escapó del archivo histórico y fue a la biblioteca. Pero desde luego, sabiendo la naturaleza, si son bibliográficos, archivísticos, los juntaría. ¿Qué es una naturaleza archivística o bibliográfica? Bueno, los libros, la naturaleza bibliográfica son libros, lo que se entiende por libro, ¿no? Ya sea manuscrito o impreso, obras de carácter literario, científico, tal. Lo que pasa es que, ojo, hay que tener en cuenta que el concepto, esa separación que tenemos hoy día entre archivos y bibliotecas, antiguamente no existía, ¿no? Y entonces lo que entendemos hoy, que es un libro bibliográfico, como puede ser a lo mejor un oracional, un sacramentario, un sermonario, era una obra de uso diario para la comunidad eclesiástica y no existía esa dicotomía, sino que lo mantenían y lo guardaban en el archivo, todo, porque eso he visto yo algunas cosas en el archivo histórico, efectivamente, de lo que llamamos códices, beatos y eso, que se guardaban en el archivo. Lo que era la biblioteca, que ellos lo llaman librería, ahí no iban eso. Vale, gracias. No sé si sí, un poquito, sí. Luego sí podemos seguir hablando de esto. Bueno, desde el chat plantean que efectivamente hay que colaborar más entre todos, porque todos tenemos documentos de nuestros fondos en el Archivo Histórico Nacional. También, bueno, lo proponen tanto, bueno, Gema de Getafe como José Carlos de Zamora y demás. ¿Alguna pregunta más? Sí. Con respecto a la normalización que hemos llevado a cabo en el Archivo Histórico Nacional, a raíz del proyecto de Galicia, acometimos también otra labor que generalmente pues yo creo que no se tiene muchas veces en cuenta, que fue la normalización de la denominación de las casas en las que viven los religiosos, que indiferentemente, ustedes por la documentación saben que ellos mismos no lo tienen claro o es un tema que no les llama mucho la atención, indiferentemente se llaman monasterios o conventos. Yo en esto también es un tema que incidí con este profesor, con Eutimio Sastre, y me comentó efectivamente que el Código de Derecho Canónico no recoge ningún aspecto sobre este tema. Entonces nosotros pues había que tomar una decisión y reservamos la denominación de monasterios
para todas aquellas órdenes en las cuales son las monásticas de toda la vida, los benedictinos, los cistercienses, los cartujos, los jerónimos, los premostratenses. Bueno, estos son canónigos regulares, pero bueno, más o menos podrían entrar. Y reservar el término de convento u otros a partir de las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, tal. Luego hay algunas órdenes que tienen una denominación específica y la hemos mantenido, por ejemplo, las cartujas, no decimos el monasterio del Paular, sino cartuja del Paular, cartuja de las Fuentes, etcétera, etcétera. O ya los jesuitas que no tienen conventos, son colegios, residencias, convictorios, etcétera, etcétera. Pero es un tema, yo creo que es interesante y que es una labor también de normalización, ¿no? Alejandra, ¿quiere aportar algo más, aparte del titular que nos ha dado de que la cooperación es necesaria? Para concluir ya la sesión. Sí, digamos, comentar solamente que aunque las bibliotecas, digamos, han ido a la vanguardia de la estandarización y de alguna manera han influenciado, han permeado también este movimiento en los archivos, pues realmente lo que vemos cada vez con más fuerza es la revaloración de los archivos, porque digamos que ante las necesidades de tener cada vez más administraciones y gobiernos transparentes, de recuperar la memoria colectiva, la memoria cultural, y de una, digamos, de una mayor participación, una vida más activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, pues los archivos actualmente tienen mucha más, digamos, cada vez más se les valora el papel que tienen y que pueden llegar a tener en todo este futuro de un acceso más intenso, más fácil a la información y de un reuso, una reutilización cada vez más provechosa de la información. Entonces, creo yo que todos los profesionistas que nos dedicamos a esto podemos aprender y beneficiarnos de cada una de las disciplinas. Entonces, lo que yo, como estoy un poco en medio, a veces sí veo esa todavía resistencia a no involucrarse en los saberes de cada campo, del otro campo, ¿no? Porque a veces, pues, cada quien sigue su rumbo, pero en aspectos puntuales como estos, donde bibliotecas tienen que hacer algo por sus archivos, pues obviamente, pues reitero, las más beneficiadas de este diálogo hemos sido las bibliotecas nacionales y patrimoniales, porque por mucho tiempo no hemos sabido qué hacer con los recursos de archivo, así, porque pues o se desconoce o no se busca más allá, o siempre faltan recursos humanos y materiales. Pero realmente la estandarización me parece que es un camino muy viable para poder alcanzar, por lo menos empezar a perfilar, ordenar y normalizar todas nuestras colecciones. De acuerdo. Muchas gracias por su participación, bueno, y además por ofrecernos también una visión desde otro contexto, desde el contexto mexicano, que bueno, que al final todos compartimos problemas y esperemos que compartamos soluciones. No podemos invitarla ahora al café que vamos a tomar, pero bueno, seguiremos compartiendo aquí pues unos minutos de café, y muchas gracias también, Luis Miguel, por todo lo que nos has aportado y por las posibilidades que abres de colaboración, que yo creo que son fundamentales.
Y nada, pues nos vamos al café, descansamos un poquito y nos vemos a las 12:45 con Julio Cerdá con temas de, bueno, pues de difusión, que es la otra pata de estas jornadas. Muchas gracias a todos.